Esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. La izquierda da la sorpresa en Perú. Con más del 90% de los votos escrutados de las elecciones presidenciales, el izquierdista Roberto Sánchez pasa al segundo lugar luego de 3 días de conteo. De continuar la tendencia, iría a segunda vuelta con la derechista Keiko Fujimori. Nueva ventana para la diplomacia en Medio Oriente. Este miércoles llegaron a Teherán el jefe del ejército pakistaní y el ministro del Interior. Según la prensa iraní, llevan un mensaje de Estados Unidos que facilitaría la reanudación de las conversaciones en Islamabad. Sin embargo, Israel intensifica los ataques contra Líbano. Pese a las conversaciones directas de este martes en Washington, el ejército de Tel Aviv mantiene la ofensiva en el sur libanés. Luego de una reunión de gabinete, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que estaría atento a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Iniciamos las noticias con la mirada puesta en Perú, donde la recta final del escrutinio electoral ha dado un vuelco a los resultados y con el recuento a más del 90%, el izquierdista Roberto Sánchez se sitúa de momento como segundo candidato más votado. Un escenario que, de mantenerse, le haría disputarse la presidencia del país con la derechista Keiko Fujimori el próximo 7 de junio en el balotaje. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos explica cómo se entiende este giro del panorama. Buenas tardes. El voto rural proveniente del sur del Perú y de otras localidades altoandinas y selváticas ha sido fundamental para el posicionamiento de Roberto Sánchez en el segundo lugar. Sánchez ha sabido conectar con el llamado Perú profundo, mostrándose como uno igual que ellos. Y a pesar de que Sánchez nació en la costa y sus detractores denuncian que jamás realizó ningún tipo de actividad rural como la agricultura, Sánchez ha sabido conectarse con ellos usando un traje provinciano y empleando el característico sombrero de paja del expresidente Pedro Castillo. Con toda esta indumentaria, Sánchez les prometió una nueva constitución. Eliminar la crisis de inseguridad ciudadana, les ha ofrecido salud como prioridad básica del Estado peruano, acceso a viviendas dignas, revalorización de la agricultura para una soberanía alimentaria. Con todas estas promesas, Sánchez se ganó el aprecio no solo de la población adulta, sino también de los jóvenes, que les compartían sus preocupaciones, sobre todo la más importante es lo que ellos han denunciado, la destrucción de sus territorios ancestrales que afirman viene siendo objeto por parte de actividades extractivas como la minería, el petróleo y la energía. Cambiamos de foco, vamos a Medio Oriente, porque el jefe del ejército y también el primer ministro del Interior de Pakistán están en estos momentos en Teherán con un mensaje de Washington para volver a la mesa de negociaciones. En este contexto, además, la República Islámica ha amenazado con obstaculizar el comercio marítimo en la región si Estados Unidos no levanta su bloqueo en el estrecho de Hormuz. Mientras, el secretario del Tesoro estadounidense, hablamos de Scott Bessent, agregó que intensificará las represalias económicas contra Irán, que serán, dijo textualmente, el equivalente financiero de una campaña de bombardeos. Donald Trump afirmó que la guerra que inició junto a Israel puede que termine muy pronto. Y ¿saben qué? Estoy muy feliz. Y va a caer una gran bomba en cuanto termine. Y creo que puede terminar muy pronto. Si son listos, acabará muy pronto. Sin embargo, la cuestión nuclear iraní sigue siendo una diferencia irreconciliable entre Teherán y Washington. Todo esto se reduce a la prohibición de las armas nucleares. No pueden tener armas nucleares. Y si las tienen, conviviremos con ellos un tiempo, pero no sé cuánto tiempo más podrán sobrevivir. Y en ese contexto, este miércoles Pakistán vuelve a tomar su papel protagónico de mediador. El jefe del ejército pakistaní, Asimir Munir, llegó hasta Teherán para unas conversaciones de alto nivel con la República Islámica sobre la reanudación de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Munir es el portador de un mensaje de Washington para reactivar las conversaciones en Islamabad en los próximos días. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirma que a pesar de la tensión, el contacto a través de Pakistán ha sido permanente.
El intercambio de mensajes continúa. Desde el mismo domingo, cuando la delegación de la República Islámica regresó a Teherán, hasta hoy se han intercambiado numerosos mensajes a través de un intermediario pakistaní. Nuestras posiciones han quedado muy claras tanto allí como en esos intercambios. Sin embargo, las amenazas persisten. La República Islámica advirtió que obstaculizaría el comercio en el Mar de Omán, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico si Estados Unidos no levanta su bloqueo en el Estrecho de Hormuz. En noticias relacionadas vamos al Líbano porque a pesar de los diálogos de este martes con el gobierno de Beirut, tras una reunión de gabinete, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha declarado que su ejército seguirá reforzando la invasión del sur libanés a la que los israelíes, recordemos, se refieren como zona de seguridad. En nombre de la lucha contra Hezbollah, desde el pasado 2 de marzo, Tel Aviv ha matado a más de 2.000 personas, entre ellas más de 160 niños y niñas. Mientras continúan los ataques, el sur del Líbano está sufriendo lo peor de la violencia. El miércoles por la mañana, los ataques israelíes alcanzaron un vehículo a 20 kilómetros al sur de Beirut. El fuego de Israel en todo el sur está dejando tras de sí una destrucción total, arrasando hogares y matando a niños. Jawad Jones, de 11 años, y sus primos estaban jugando al fútbol en un terreno cercano a sus casas cuando un ataque israelí les alcanzó, matándolo a él y a su primo. Varios niños más resultaron heridos. Esto es muy duro para mí. Mi hijo solo estaba afuera jugando. ¿Cómo es posible que ya no esté aquí? Ya no puedo verlo, no puedo mirar sus hermosos ojos, no tengo palabras. Jawad y su primo se encuentran entre las más de 2.100 personas que han perdido la vida a causa de los ataques israelíes en 6 semanas, 168 de las cuales eran niños. El doctor Ghassan Abu Sittah, cirujano reconstructivo, dirige una iniciativa dedicada al tratamiento de algunos de los niños con heridas de guerra más graves. En esta guerra, Israel está atacando directamente los hogares de la gente, por lo que estamos atendiendo muchas lesiones por metralla, muchas heridas directas por explosiones, escombros, niños aplastados bajo los escombros de sus propias casas. El ejército israelí no ha negado que haya habido niños muertos en estos ataques aéreos, pero insiste en que sus objetivos son presuntas instalaciones y militantes de Hezbollah. Precisamente son varias las agencias de la ONU que están mostrando su preocupación por la situación en Líbano, donde, recordemos, el ejército israelí ha matado también a cascos azules. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, ha advertido además que la guerra de Israel está teniendo un impacto humanitario inmenso. Por lo tanto, hago un llamamiento a la comunidad internacional para que proporcione apoyo y ayuda urgentes al Líbano. El Líbano merece ese apoyo. Las consecuencias humanitarias de esta guerra son inmensas y recalco la necesidad de proteger a los civiles y la infraestructura civil de estos ataques. El Líbano no merece quedar atrapado en un ciclo recurrente de violencia, merece apoyo y estabilidad. En las críticas, la oposición verbal de Francia a la guerra de Israel en Medio Oriente ha provocado que el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu los excluya de las negociaciones con el Líbano, en las que participaron para el alto el fuego de 2024, recordemos, con Hezbollah como mediadores. Repetidamente un alto el fuego, recordemos, eso sí, violado por Israel. Una relación deteriorada desde que París decidió reconocer el Estado de Palestina en el verano de 2025. Patricio Peralta con los detalles. Que Francia no intervenga. Es el pedido de Israel en las históricas negociaciones con Líbano en un intento por alcanzar la paz. Washington es el mediador principal y Tel Aviv no quiere a París cerca de este encuentro. No queremos a los franceses cerca de estas negociaciones. Nos gustaría mantenerlos lo más lejos posible, pero sobre todo, en lo que respecta a las negociaciones de paz, no son necesarios. Creen que Francia no es un mediador imparcial e incluso creen que no tiene una influencia positiva, especialmente en el Líbano. El ministro de Asuntos Exteriores francés cuestionó las declaraciones de Leiter. Al parecer está decidido a reducir al máximo el número de países socios que Líbano necesitará para recuperarse. Y sencillamente y con toda humildad quisiera hacer 2 sugerencias. La primera, que el señor Leiter se coordine con su ministro sectorial, con el que mi ministerio mantiene un contacto muy frecuente, ya que incluso cuando alcanzamos acuerdos de gran alcance, analizamos la situación regional, de la cual el señor Leiter desearía que Francia se mantuviera al margen.
Y la segunda sugerencia, en aras de estas negociaciones históricas entre el gobierno israelí y el gobierno libanés, es que el propio señor Leiter se mantenga lo más alejado posible de los micrófonos y las cámaras de televisión. La postura de París ante los ataques israelíes ha sido el detonante de que Israel no los quiera en este proceso. Ninguna ocupación, ninguna forma de colonización, ni aquí, ni en Cisjordania, ni en ningún otro lugar puede garantizar la seguridad de nadie. Pero la molestia de Israel también es porque París se negó a permitir que aviones estadounidenses que transportaban armas a Tel Aviv atravesaran su espacio aéreo. En respuesta, el gobierno de Benjamin Netanyahu decidió suspender el comercio de material de defensa con Francia. La deteriorada relación diplomática entre ambos países se acentuó tras la decisión de Francia de reconocer el Estado de Palestina en el verano de 2025. Bien, y la guerra de Estados Unidos a Israel en Medio Oriente ofrece además a China y a Rusia una nueva ocasión para reforzar su cooperación. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunió en Beijing con el presidente chino, Xi Jinping. En estos momentos, los recursos energéticos rusos, recordemos, ofrecen al gigante asiático una alternativa al petróleo que normalmente importa de Irán y otros países del Golfo a través del bloqueado estrecho de Hormuz. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Rusia busca estrechar vínculos con China en medio de una situación económica tambaleante. Este miércoles, el ministro de Exteriores del Kremlin, Sergei Lavrov, viajó a Beijing para reunirse con la cúpula del gobierno chino. El diplomático aseguró que Vladimir Putin ve a China como uno de sus mayores aliados y anunció que el jefe de Estado de su país visitará el país asiático durante la primera mitad de este año, mientras que el presidente del gigante asiático pidió a sus funcionarios continuar profundizando la relación con Rusia. Ante una situación internacional marcada por el cambio y el desorden, la estabilidad y la seguridad de las relaciones entre China y Rusia resultan especialmente valiosas. Desde Moscú, Putin informó a sus ciudadanos que los más recientes reportes económicos no son positivos y anunció medidas para intentar reactivar el aparato económico. Las estadísticas muestran que, lamentablemente, los resultados económicos llevan 2 meses consecutivos empeorando. En conjunto, el PIB se redujo un 1,8% en enero y febrero. La producción manufacturera e industrial en general, así como el sector de la construcción de importancia sistemática, registraron pérdidas. El martes, los servicios estadísticos de Moscú comunicaron que el comercio entre Rusia y China en el primer trimestre de este año creció un 14,8% interanual. Ante los problemas de suministro de combustibles derivados del cierre del estrecho de Hormuz como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el Kremlin le ha ofrecido a China aumentar sus exportaciones de hidrocarburos, una posible vía de escape para intentar solventar sus problemas económicos, que en parte tienen su origen, según expertos, en las grandes partidas presupuestales que destina el Kremlin a la guerra en Ucrania. Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está de visita en Roma con el fin de extender la influencia de su industria de defensa. Allí fue recibido por la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Además, Zelensky ha declarado que está solicitando a los países europeos que sigan aportando dinero al fondo que permite la compra a Estados Unidos de armas de fabricación estadounidense para Kiev. Continuamos brindando apoyo integral a Ucrania. Hoy también conversamos extensamente sobre cómo fortalecer nuestra cooperación en materia de defensa. Italia, en particular, está muy interesada en desarrollar la producción conjunta, especialmente en el campo de los drones, un sector en el que Ucrania se ha convertido en un referente en los últimos años. La materia dei droni, settore nel quale sappiamo bene che l'Ucraina in questi anni. Cerramos en Turquía, donde un menor de 14 años abrió fuego en un colegio donde mató al menos a 9 personas, 8 estudiantes y un profesor. Según informaron las autoridades turcas, el agresor, un alumno del centro educativo, se suicidó tras el ataque en el que utilizó las armas de su padre. El hecho ocurre además tan solo un día después de otro tiroteo en otra escuela turca, donde el atacante se quitó también la vida después de herir a cerca de 20 personas. Justo cuando los alumnos salían de clase por la mañana, un estudiante de 14 años de 8º grado, que también asistía a clases por la tarde, entró en 2 aulas con armas que había traído de su casa y abrió fuego indiscriminadamente, provocando una masacre en el colegio. Como consecuencia de este incidente tenemos 9 fallecidos, 8 de ellos son alumnos y 1 es un profesor. Además tenemos 13 heridos, 6 de los heridos se encuentran en cuidados intensivos, 3 de ellos están en estado crítico. Hasta aquí las noticias, muchas gracias por su atención, enseguida regresamos.